Personas que han arruinado la vida de alguien. ¿Qué pasó? Cuando tenía alrededor de 6 años, un amigo y yo estábamos jugando en mi calle. Él andaba en bicicleta y yo tenía un palo de hockey con el que disparaba piedras. Tuve la brillante idea de querer encajar el palo de hockey en los radios de mis amigos, porque sería muy gracioso, ¿no? De todos modos, se cayó y se golpeó la cabeza. Le llevó unos 10 años deshacerse de la tartamudez que desarrolló ese día. Sí, me sentí y todavía me siento absolutamente horrible. Gracias a Dios tiene sentido del humor. Un primo menor se vio envuelto en una situación similar, aunque en su caso se trataba de un juego entre chicos. Su rostro resultó lastimado, aunque eso le dejó un labio hinchado durante semanas. Curiosamente, la lesión afectó su frenillo labial superior, el cual iba a ser operado debido a los brackets, lo que terminó ahorrando a sus padres en costos de cirugía. Cuando tenía 11 años participé en un torneo de judo. Era la pelea por el primer lugar y lo tiré al suelo, pero cayó muy mal, rompiéndose el cuello, quedando paralizado. Después lo vi un par de veces porque vivía en mi barrio. Nunca sonrió ni pareció un poco feliz después de ese incidente. Siempre había una profunda tristeza en sus ojos. Yo, de 11 años, arrojé el premio por el primer lugar a un lago cercano. Todavía me persigue hasta el día de hoy. La competencia conlleva riesgos inevitables. Se realizó una maniobra legal, pero no logró controlar su caída. Seguramente, las colchonetas de seguridad ayudaron. Es desafortunado que le sucediera a tan temprana edad, pero los accidentes son parte de la vida cotidiana. En esta situación, no es justo responsabilizarte, sería más adecuado cuestionar al entrenador por no enseñarle la forma correcta de caer para garantizar su seguridad. Hace aproximadamente una década vivía al lado de una pareja gay. Un día, mientras me preparaba para ir a trabajar, escuché cristales rotos y decidí que alguien debía haber dejado caer algo en la cocina de al lado. Solo el sonido del cristal rompiéndose continuó durante los siguientes minutos, lo que fue suficiente para alertarme incluso a mí de que algo sospechoso estaba pasando. Miré hacia afuera y descubrí a un adolescente a medio camino por la ventana del baño. Le dije que ya había llamado a la policía y que tenía que irse. Lo hizo y luego llamé genuinamente a la policía. 20 minutos más tarde apareció un coche de policía y un par de agentes empezaron a inspeccionar la propiedad. Luego apareció otro coche, y otro, y después una furgoneta. Lo cual parecía excesivo para investigar un robo fallido. Después de una hora, un policía vino a mi casa para tomar declaración y me preguntó si alguna vez había notado las plantas puntiagudas en el jardín detrás de la casa de mis vecinos. Ese día, después del trabajo, uno de mis compañeros de piso me dijo que los vecinos querían verme para agradecerme por denunciar el robo y que me importaría pasar. Estaba un poco preocupado de que tal vez solo quisieran apuñalarme por meterlos en problemas con la ley, pero pensé que sería mejor hablar con ellos y ver cómo iba a ser. En realidad sí querían dar las gracias, lo que me hizo sentir un poco peor por haberlos delatado sin querer. Dr. Intenté hacerles un favor a mis vecinos y accidentalmente llevé a la policía a su jardín de hierbas. Recuerda a antiguos jefes. Eran dos personas peculiares, una de ellas solía fumar con frecuencia para manejar la tensión, mientras que la otra disfrutaba de coleccionar objetos elegantes como porcelana y cristalería, además de tener una gran pasión por la jardinería. Solía trabajar con la hermana de mi exnovio. Mientras tanto, todavía estaba saliendo con él. De repente empezó a odiarme sin motivo alguno. Después de meses y meses de que ella difundiera rumores desagradables sobre mí en el trabajo. Finalmente llevé el problema al departamento de recursos humanos y la despidieron de inmediato. Al final tuvo que mudarse con su hermano. Lo que obviamente no ayudó a mi relación con él. Razón principal por la que él y yo rompimos. Ortografía. A veces las cosas no salen como esperas. Trabajé con la hermana de mi ex y, de repente, empezó a hablar mal de mí sin razón. Después de un tiempo, decidí hablar con recursos humanos y la despidieron. Al final, tuvo que mudarse con su hermano, lo que complicó mi relación y, al final, terminamos rompiendo. No es fácil lidiar con dramas así en el trabajo y en la vida personal. Una empresa me debe dinero, se negaron a dármelo, así que llamé a BBB desesperado. Después conseguí el dinero y por lo que descubrió la investigación hubo que cerrar el negocio. No me siento nada mal. A veces las cosas no salen como uno espera. Tenía un asunto con una empresa que no quería pagarme. Llamé a la BBB, un poco desesperado. Al final, me pagaron y la investigación reveló problemas más serios, así que la empresa cerró. No sé, no siento que sea algo malo.
A veces hay que hacer lo que hay que hacer. Un compañero de trabajo me empujó fuera de un bote y me destruyó el tímpano. No los culpo, solo mala suerte, pero hizo que la capacidad de equilibrio de mi oído derecho pasara del 100% a menos de 9. Me tomó una semana poder ir al baño solo para tomar un 2. Aquí estamos, 5 años después y por fin puedo salir a correr. El vértigo extremo fue la peor experiencia de mi vida y no se lo permitiría a nadie. Eso suena realmente difícil. Pasar por algo así debe haber sido muy frustrante. Es interesante cómo un momento puede cambiar tanto, como tu capacidad de balance. Pero me alegra escuchar que ya puedes correr nuevamente. La recuperación toma tiempo, pero parece que has encontrado una manera de seguir adelante. La vértigo definitivamente es algo con lo que nadie debería lidiar. Le dije a mi primo que su padre tenía otra familia en otro estado. Mi primo vivía con su madre en un pueblo pequeño y estaban pasando por una crisis financiera realmente grave. Su padre, mi tío, estaba casi todo el tiempo fuera de la ciudad dirigiendo su granja. Todos y yo sabíamos que a pesar de los problemas económicos él estaba teniendo una aventura con otra mujer y manteniéndola. Su esposa no tenía idea. Un día mi primo me contaba lo difíciles que eran las cosas y que tendría que dejar la escuela. Y se lo dije. Sus padres se divorciaron y mi tío ahora está solo y se volvió alcohólico. Mi prima y mi tía, por otro lado, lo han conseguido y están más felices que nunca. Mi tía consiguió un novio increíble y mi prima ahora se graduó y está prosperando. Aunque no puedo evitar sentirme responsable de la depresión de mi tío. Es complicado, ¿no? A veces la verdad duele y se siente como una carga. Tu primo y tu tía lograron salir adelante a pesar de todo, lo cual es genial. Pero entiendo esa sensación de culpabilidad. Al final, cada uno toma sus decisiones y ellos encontraron su camino. A veces, la vida te lleva por sorpresas que no esperabas, y lo que parece malo puede resultar en algo bueno al final. Esto tuvo un final tan satisfactorio. Qué bueno que no te pusiste violento con él. No sé si podría llegar a una solución no violenta con alguien que lastimó físicamente repetidamente a un miembro de su familia. Es interesante cómo a veces la calma puede ser más poderosa que la ira. Recuerdo una vez que un amigo se metió en un lío similar. En lugar de reaccionar de manera violenta, decidió hablar con la persona y eso llevó a una solución inesperada. Aunque no fue fácil, al final, ambos aprendieron a evitar el conflicto en el futuro. A veces, solo hace falta un poco de compasión. Encontré una computadora pública y la usé para contactar a esa policía. No mucho después, se presentaron en su puerta con una orden para registrar su auto. Eso es todo lo que necesita un juez para emitir una orden. ¿Orden? Es curioso cómo funciona el sistema. A veces, una sola información puede ser suficiente para que se actúe. La decisión de un juez puede depender de varios factores, como la gravedad del caso o pruebas preliminares. No siempre se necesita mucha evidencia. A veces, la situación es más compleja de lo que parece. ¿Sabes lo que odio? La gente actúa como si no fueras un bebedor, eres un aguafiestas. Para mí, la pregunta, ¿por qué no bebes? Es una de las peores preguntas que le puedes hacer a alguien. Posiblemente haya dejado de fumar debido a algún evento cataclísmico que causó una cicatriz severa en su vida. Esa es información extremadamente personal. Y casi con certeza relacionado con un evento que a esa persona probablemente no le importaría nada contarte. Pero este parecía un lugar para hacerlo. Lo siento por todo esto para ti, tu amigo y todos más involucrados. En mi opinión, también se deben incluir aquellas personas que piensan que es necesario estar bajo los efectos del alcohol, las drogas, o de una mezcla de ambos para disfrutar en eventos sociales, como fiestas o conciertos. Este tipo de creencias pueden limitar la experiencia y la diversión que se puede tener sin depender de sustancias. La diversión puede encontrarse en la conexión genuina con los demás y en disfrutar del momento. Bien por ti por probar otros métodos para resolverlo antes de llamar directamente a la policía. Les diste una oportunidad y no la aprovecharon. No estoy seguro de lo que esperaban que pasaría si continuaran tocando su música a todo volumen. Alguien seguramente se quejaría en algún momento. Es interesante cómo a veces la gente no considera el impacto de sus acciones en otros. Recuerdo una situación similar con un vecino. Siempre ponía la música a todo volumen sin importar la hora. Al principio, traté de hablar con él. Después de varias noches sin dormir, terminé llamando a la policía. La verdad es que simplemente no pensó en las consecuencias.
Al final, solo le afectó a él. ¿Por qué la gente siempre incluye la categoría de ser calvo con malas declaraciones de su vida ahora es patética? Yo no soy calvo, pero parece un poco extraño que menciones algo genético y fuera del control de alguien. Debido a un corte de cabello muy poco afortunado que realmente no le favorece. Si solo aceptara su situación y optara por un peinado adecuado, todo sería distinto. Me gustaría haber guardado una copia de su foto de perfil en redes sociales para que pudieras ver su aspecto. Tu reacción sería de sorpresa y desagrado ante su estilo capilar. En contraste, hay quienes mantienen su look de manera adecuada, lo que siempre se aprecia. Solo quiero decir que la frase "no hay huesos en la nariz que puedan enviarse al cerebro" fue particularmente profundo para mí. No puedo explicar cómo, pero creo que esta fue la manera perfecta de terminar tu historia. Tu escritura es excelente. Para el lector, fue casi como una revelación. Al leerlo, hice una pausa momentánea, y las ideas simplemente resonaron en mi mente. No veo la venganza. ¿No le diste básicamente una pista al hijo de puta y lo salvaste de su esposa infiel? Esto es como engañar a un niño para que coma brócoli y luego descubre que en realidad le gusta el brócoli. No hay evidencia concreta de que ella le fue infiel, y aunque hubiese sido así, él no parecía tener la intención de informarle por motivos honorables. Realmente no tenías control sobre un accidente automovilístico. Pero sí controlaste la posibilidad de una emboscada, a pesar de que era mala información, que podría haber matado a varios hombres. Creo que tomaste la decisión correcta con lo que te dieron. Es una situación complicada. A veces, lo mejor que puedes hacer es prepararte para lo inesperado. Aunque no se puede evitar un accidente, el estar atento a posibles amenazas puede hacer la diferencia. La intuición juega un papel crucial, incluso cuando la información no es clara. Al final, es sobre tomar decisiones con la mejor información disponible y asumir los riesgos que viene con eso. Absolutamente el 100% tomó la decisión correcta. Recibiste mala información y tomaste la decisión que sería la opción más segura teniendo en cuenta lo que sabías. Demonios, incluso la persona que te dio la información no tiene necesariamente la culpa. Este es 100% solo uno de esos momentos aleatorios. A veces te llega información que parece clara, pero no siempre lo es. Una vez, mi amigo decidió no salir un fin de semana porque le dijeron que iba a llover. Al final, el clima estuvo perfecto. Pero su decisión fue la mejor con lo que sabía. No es fácil confiar en los datos, a veces hay que jugársela. En el fondo, todos enfrentamos estos momentos aleatorios. Hiciste una llamada como capitán de batalla según tu información. No lastimaste al tipo ni lo causaste. El servicio es peligroso y no debes culparte por lo que pasó. Es desagradable vivir con la culpa del sobreviviente, por lo que debes superarla. La culpa del sobreviviente es pesada. Una vez, un amigo mío como capitán tomó una decisión basada en información y no salió bien. No fue su culpa, solo las circunstancias. Hablar de eso le costó, porque siempre pensaba en qué pasaría si hubiera hecho algo diferente. Pero al final, hay que aceptar que eso sucede en el servicio. Lo importante es seguir adelante y no dejar que te consuma. Oye, solo quería señalar que viví formas similares de vida como mujer en línea. Finalmente acepté el hecho de que mi deseo de hacer eso era un síntoma de que era transgénero. No sé si lo has considerado antes, pero definitivamente deberías considerarlo como una posibilidad. Es interesante lo que compartes. Recuerdo que un amigo pasó por un proceso similar. Al principio, no estaba seguro de sus sentimientos, pero con el tiempo, se dio cuenta de su verdadera identidad. Fue un viaje complicado, lleno de preguntas, pero al final, se sintió más auténtico y libre. Me parece importante que cada uno explore su propia identidad. A veces, esos pasos son necesarios para conocerse mejor. Mi primo menor hizo exactamente lo mismo, solo que era un juego al que jugaban ambos niños. A Casen le destrozaron la cara, tuvo un labio enorme y gordo durante semanas, pero supongo que le cortó la ligadura del labio superior, que de todos modos iban a cortarle para los aparatos ortopédicos, y terminó ahorrándole dinero a sus padres en la cirugía. Eso me recuerda a una vez cuando mi primo pequeño y su amigo estaban jugando un juego en el parque. Se pelean accidentalmente y mi primo terminó con un labio hinchado. Pasó semanas con eso, pero al final resultó que se le había cortado algo que iban a operar por los brackets.
Al final, sus padres ahorraron algo de dinero con eso. A veces las cosas pasan por una razón. No sé si el nuevo CS rastrea las estadísticas con mayor precisión que Steam normalmente, pero es completamente posible minimizar el juego y hacer que Steam cuente las horas. Aunque dijiste juegos, ¿te mostró los partidos individuales que jugó y cuándo? Parece probable que realmente solo intentara que le pagaran por jugar, pero existe la posibilidad de que simplemente jugara en sus descansos y no cerrara el juego. Simplemente lo minimizó. Una vez alguien me gritó por ignorarlos. Me fui a la cama y olvidé cerrar un juego, Steam no apareció, solo dentro del juego, y me desperté con algunos mensajes enojados. Una vez, dejé el juego abierto y me olvidé de él. Al día siguiente, tenía varios mensajes de un amigo molesto porque pensó que lo estaba ignorando. Solo me había quedado dormido. Fue raro despertar y leer esas cosas. Al final, todo quedó en risas, pero me hizo pensar en lo fácil que es hacer que la gente se preocupe por algo así. A veces, es solo un malentendido. Estoy en el párrafo 3 de tu historia, si tuvieras la oportunidad de hacer algo diferente, ¿qué harías? No puedo seguir siendo amigo de esta persona, por mi propio bienestar, pero tampoco quiero terminar en un lugar como este. A veces, es complicado mantener amistades que ya no son saludables. Recuerdo a un amigo que estaba en una situación similar. Decidió alejarse, aunque le costó. Se sentía culpable, pero al final se dio cuenta de que era lo mejor para él. A veces, priorizar tu salud mental es necesario. No siempre es fácil, pero es importante cuidar de uno mismo. La competencia tiene un riesgo inherente. Hiciste un movimiento legal, supongo, y él no controló su caída. Las alfombras de seguridad ayudaron, estoy seguro. Es una pena que le haya pasado a él, que le haya pasado tan joven, pero los accidentes ocurren todos los días. No te culpo, en todo caso culparía a su entrenador que no le enseñó la forma correcta de caer para protegerse antes de culparte a ti. Es una situación complicada. A veces, las competiciones tienen riesgos que no se pueden evitar. Mencionas que las colchonetas de seguridad ayudaron, pero eso no quita la mala suerte que tuvo. Es desafortunado que pasara esto tan joven, pero creo que la responsabilidad también recae en quienes lo entrenan. Al final, es parte de aprender, aunque sea doloroso. Si tú, como adulto, estuvieras viendo un partido entre dos niños de 11 años y vieras eso suceder, ¿culparías al niño que lanzó? No, claro que no, fue un accidente terrible pero un accidente. Has crecido a partir de ese niño, pero ellos son solo una parte de ti. Perdona a ese niño, todos los demás lo harían. A veces veo como algunos niños cometen errores en el juego y me recuerda a mi infancia. Recuerdo una vez que lancé la pelota y le di a un amigo por accidente. Fue incómodo, pero todos entendieron que era un error. Con el tiempo, aprendes a dejar ir esas cosas. Al final, somos todos un poco de esa versión infantil. Todos cometemos errores, y está bien perdonarlos. Esto duele leer. Le hacía esto al azar a la gente cuando era un niño pequeño, no puedes jugar con nosotros hoy. Cosas así, y gracias a Dios mi mamá me enseñó a nunca ser ese tipo cuando se enteró. Debido a cómo me sermoneó, desde entonces siempre me he arriesgado por los excluidos. Y aunque varias veces he cosechado mierda por ello, duermo mejor por las noches gracias a eso. Eso vale mucho más de lo que hubiera significado en ese momento ir con la multitud o ser un idiota. Editar, de hecho, me llamó matón, lo que me causó una gran impresión. Puede que hoy en día se vea como algo demasiado duro, arriesgado, para decirle a tu hijo, pero realmente me hizo una mejor persona a partir de entonces, y estoy muy agradecido por eso. No quería ser un matón y, viniendo de tus propios padres, eso es una llamada de atención. Es importante aclarar a su hijo cuando lo merece, y lo necesita, de verdad, y mi mamá no tenía ningún miedo de hacerlo. Desearía que más padres hablaran con sus hijos no solo sobre enfrentarse a los acosadores, sino también sobre no convertirse ellos mismos en uno. Es interesante ver cómo una experiencia de la infancia puede moldear la forma en que tratamos a los demás. Me recuerda a un amigo que solía ser parte del grupo que marginaba a otros. Su madre también le habló claro, y desde entonces se volvió un defensor de los que no tenían voz. A veces necesitamos esa lección dura para entender mejor nuestra conducta y el impacto que tenemos en los demás. Es un camino difícil, pero vale la pena. Oye, la esquizofrenia no empieza así. Esto es algo que ha estado latente durante mucho tiempo, y los acontecimientos traumáticos de la vida pueden desencadenar la aparición de síntomas, pero no creas que le diste una enfermedad mental.
Parece que tuvo una vida muy desafortunada, sin mecanismos para afrontarla. Y si a eso le sumas la enfermedad mental, bueno, estoy tratando de decir que en realidad nunca tuvo una oportunidad. Algunas personas simplemente no reciben la mejor mano. Si aprendiste de tus acciones y aprendiste a no excluir a la gente, eso es bueno. Pero no te castigues por esto, simplemente deja que tus amistades actuales y futuras se fortalezcan. Es cierto que problemas como la esquizofrenia pueden ser complejos. Conozco a un amigo que pasó por cosas duras y le costó lidiar con sus problemas. Todos llevamos cargas, y a veces simplemente no sabemos cómo ayudar. Aprendí que apoyar y ser comprensivo es fundamental. No siempre podemos arreglar las cosas, pero podemos estar ahí para los demás. Al final, esas experiencias nos hacen más fuertes en nuestras relaciones. Para ser justos, a casi todo el mundo se le dice que esa es una regla que no debe cruzar durante toda su vida, aunque, de manera más sutil, se le dice que el único momento y lugar para romperla es la universidad. ¿Qué se supone que debían pensar? En la universidad, todos nos decían que había reglas que no debías cruzar. Todos las respetábamos, pero había una especie de expectativa de que ahí podías romperlas. Recuerdo a un amigo que se dejó llevar por esa idea y terminó en una situación complicada. Al final, aprendió que a veces las reglas están ahí por una razón, pero la curiosidad siempre gana, especialmente en esos años. Puede ser útil saber que el boca a boca es tan ineficaz que los cursos de RCP ahora solo enseñan compresiones. Es muy poco probable que algo que usted haya hecho alguna diferencia en su resultado. Incluso si sufre un ataque cardíaco grave en el hospital, con todo el equipo y médicos capacitados cerca, existe aproximadamente un 70% de posibilidades de sufrir algún daño cerebral. Casi nadie que llega en ambulancia escapa a sufrir lesiones graves, menos del 2%. Le salvaste la vida, pero, sinceramente, el resto estuvo fuera de tu alcance desde el principio. A veces, la situación simplemente no está bajo nuestro control. Recuerdo una vez cuando un amigo tuvo un accidente. Hice lo que pude, pero al final, los médicos dijeron que su recuperación dependía más de ellos que de mí. Eso te hace reflexionar sobre lo poco que podemos hacer a veces. A pesar de las mejores intenciones, el resultado suele estar fuera de nuestras manos. Como bombero, gracias. No por darles un DUI a los borrachos, sino por salvar a las otras familias que tendría que sacar de sus autos si hubieran sido atropellados por el DUI. Definitivamente hay algún niño por ahí que todavía tiene un padre gracias a ti. Así que gracias. La verdad es que siempre he admirado a la gente que se dedica a salvar vidas. Conozco a un bombero que ha pasado por mucho, pero lo que más le importa es proteger a las familias. A veces se siente abrumado, pero sabe que su trabajo hace una diferencia. Es un recordatorio de que hay quienes ponen su vida en riesgo por los demás. Es bastante inspirador. Como alguien que no bebe nada, no tienes idea de lo molesto que es que te pregunten sobre la bebida. No surge mucho estos días, pero apesta que lo que se hace es beber y es difícil conocer a otras personas porque eso es lo que quieren hacer, cuando termina el trabajo. Como puedes imaginar, hace que la vida sea bastante aislada en ciertos aspectos. A veces es complicado no beber en un ambiente donde todos lo hacen. Mis amigos siempre me preguntan si quiero salir, y al final la mayoría solo quiere ir a un bar. Aunque trato de socializar, es difícil conectar cuando la gente solo piensa en beber. A veces me siento un poco fuera de lugar y solo. He aprendido a buscar otras actividades, pero no siempre es fácil. Un amigo de no bebe, nada. Cuando le pregunté al respecto, dijo que su padre fue alcohólico durante mucho tiempo y que tenía miedo de cargar con la personalidad adictiva de su padre. Nuestros otros amigos le criticaron mucho por eso, pero yo intervine y dije que si no quiere beber, no es nuestro trabajo presionarlo para que lo haga. No tolero la presión de grupo. Es interesante cómo algunos eligen no beber por razones personales. Mi amigo también ha visto a su familia luchar con el alcohol y eso lo ha hecho reflexionar. La presión social es algo complicado, pero creo que es importante respetar las decisiones de los demás. Todos tenemos nuestras razones y está bien. Al final, lo más importante es que cada uno tome sus propias decisiones sin sentirse obligado. Siempre vale la pena intentar al menos una vez razonar con la gente. Mi complejo de apartamentos tiene estacionamiento asignado y solo espacios suficientes para los residentes. Un huésped de alguien empezó a estacionar en mi espacio una noche. La primera vez que pensé en algo, estacioné en la calle por una noche y asumí que fue un error. A la mañana siguiente ya no estaban, así que lo descarté.
Sin embargo, llega la noche y ahí están de nuevo. Normalmente me gusta acercarme a la gente directamente, pero no tenía idea de con quién se hospedaba este huésped, así que tuve que recurrir a dejar una nota que decía cortésmente: por favor, no estacione en mi lugar o haré que lo remolquen. ¿Qué es lo que dicen todos los carteles alrededor de mi lote? La noche siguiente, ahí estaban, así que estacioné en la calle y llamé a mi auto a la policía. Necesito un permiso para estacionar en la calle durante la noche, y el amable oficial escuchó la situación y dijo: oh, nuestro tipo confiscado está en realidad en esa área, podemos venir a hacerlo ahora mismo. Pensé que sonaba delicioso. Así que me quedé despierto sentado afuera a la 1 de la madrugada con chocolate caliente para ver cómo remolcaban el auto de este imbécil. Nunca lo volví a ver. Esto me recuerda a una vez en mi edificio. Tenía un vecino que siempre ocupaba mi lugar. La primera noche lo ignoré, pero la segunda ya me molestó. Decidí dejarle una nota, pero siguió llegando. Al final, llamé a la policía y ellos se encargaron. Me quedé fuera, con una bebida caliente, mirando cómo se llevaban su auto. Después de eso, nunca lo volví a ver. A veces hay que tomar medidas. Por su horrible, horrible corte de pelo que no le hace ningún favor. Si simplemente lo aceptara y se cortara el pelo decente, sería diferente. Ojalá hubiera guardado una copia de su foto de perfil de Facebook para compartirla contigo. Tu reacción sería: Dios mío, ¿qué le pasa al corte de pelo de ese tipo? Como referencia, mi cónyuge es calvo pero se arregla apropiadamente para verse bien. A veces la gente no se da cuenta de lo importante que es un buen corte de cabello. Tenía un amigo que siempre se negaba a recortarse el pelo, y por eso parecía que había pasado un año en una selva. Lo curioso es que, aunque se lo decíamos, nunca hacía caso. Su foto de perfil era una joya de lo malo que se veía. A veces te preguntas cómo no se da cuenta. No. Pero el perro está con alguien que conocía y le agradaba y estoy seguro de que lo cuidará adecuadamente. La persona que tiene mi perro también tiene a la hermana de mi perro y es una persona decente. Entonces, si no puedo recuperarlo, al menos no tengo que preocuparme por lo que le sucede. He hecho las paces con no tener mi perro. Parece que has encontrado una buena solución para tu perro. Es difícil dejar ir, pero saber que está bien y con alguien que lo cuida le da tranquilidad. A veces, lo mejor es dejar a los animales en un lugar donde se sientan felices. Se siente como un cierre saber que tu perro está con su hermana también. Es un proceso difícil, pero has hecho lo correcto al priorizar su bienestar. No necesariamente cierto. Trabajé en una farmacia bastante conocida donde la mayor parte de nuestras pérdidas se produjeron en áreas como primeros auxilios, medicina infantil y artículos de tocador. Muchas personas simplemente no pueden permitirse las cosas que la mayoría de nosotros consideramos necesarias. En realidad, estas personas siempre fueron las más amables con las que me detuve. Pero también hay muchos adolescentes imbéciles, así que tienes razón. Puedo relacionarme con eso. Trabajé en una tienda una vez, y era sorprendente ver a quienes ayudaban. Las personas que realmente necesitaban cosas básicas eran las más amables. Pero, como dices, también había adolescentes que solo buscaban problemas por diversión. La vida tiene esas dualidades, y siempre es interesante ver cómo la gente reacciona en situaciones difíciles. Eso es lo que estaba pensando. No conozco la línea de tiempo, pero las hormonas del embarazo / periodo pueden hacerte llorar por las cosas más tontas. ¿Canción favorita suena en la radio? Superado por la emoción. ¿Tu novio no quiere ir al restaurante al que quieres ir? Sollozos incontrolables. Es posible que ya estuviera planeando abandonar debido al embarazo. Hay momentos en que las hormonas hacen que todo se sienta más intenso. Recuerdo una vez que una amiga se puso a llorar porque su canción favorita sonó. No era nada del otro mundo, pero estaba tan emocional. A veces simplemente el estrés y la tensión de una situación, en este caso un posible embarazo, pueden llevarte a reaccionar de formas inesperadas. Es algo que todos experimentamos en algún momento. Lo siento, no quise dar a entender que esto estuviera dirigido a ti, ni que le hicieras beber. Estaba más despotricando porque sé que ahora encontrarás esto en tu vida. Si rechazas las bebidas, pronto alguien lo tomará como una afrenta a su existencia y seguramente te preguntará por qué no bebes. Cuando convencí a mi amigo para que bebiera, se deprimió y finalmente se suicidó. Por eso ya no bebo. Esa no es una respuesta que nadie quiera escuchar, pero la gente todavía insiste en preguntar por qué las personas que no beben han tomado esa decisión. Que hagan esa pregunta es probable que arruinen la noche de dos personas. Es complicado, la presión social puede ser pesada.
Recuerdo que un amigo dejó de beber porque se dio cuenta de que el alcohol no le hacía bien. La gente siempre le preguntaba por qué no quería un trago. Al final, terminó contando su historia y eso cambió la conversación. A veces, parece que las personas no entienden que cada quien tiene sus razones. Es un tema delicado que puede arruinar la noche de cualquiera. Entonces, dejando a un lado su muy interesante historia, sinceramente, ¿podría ganar una demanda contra algunas personas que podrían ser a prueba de juicio? Respetuosamente, ¿es eso algo así como una victoria moral? ¿Pero una victoria de $0? Es complicado, parece moverse con el tiempo. Mi situación se considera una anomalía en ciertos aspectos, lo que la hace interesante para explorar. Sin embargo, a menudo recuerdo el sufrimiento y las dificultades que ha causado. Completar la universidad en un programa bastante competitivo mientras lidio con esto es mentalmente desgastante. Evocar un pasado lleno de evidencias extremas es algo que intenté dejar atrás. Quienes han estado en el ámbito legal comprenderán esta experiencia. A veces me pregunto si ha valido la pena, el tiempo lo dirá. Honestamente, debe haber sido lo más difícil de hacer en ese momento. Pero tomaste una decisión muy importante y muy sabia a una edad en la que yo no podía decidir qué almuerzo tomar en el café. Es posible que nunca fuera a hacer nada. Pero también es muy posible que hayas salvado innumerables vidas. Gracias. A veces, las decisiones más difíciles son las que marcan la diferencia. Mi amigo pasó por algo así en su juventud. Mientras yo estaba indeciso sobre qué comer, él tomó una decisión que, aunque dura, fue necesaria. No sabemos el impacto que tuvo, pero hay momentos en los que hay que ser valiente. Al final, esas elecciones pueden cambiar muchas vidas, incluso si no siempre lo sabemos. Cuando mi ex se unió al programa de ingeniería nuclear, la Marina me llamó. Siempre tuve curiosidad por saber cómo me encontraron, pero supongo que tienen formas. Sin embargo, di una buena referencia, mi ex era un buen tipo a pesar de que éramos un desastre juntos. Es posible que un amigo de esa persona había comentado que solían salir juntos. Generalmente, se consulta a la gente para averiguar si conocen a alguien más que tenga un conocimiento profundo sobre la persona en cuestión que se está investigando. Debe haber sido una autorización bastante alta. Una vez tuve que hacer una verificación de VG para obtener una autorización de seguridad, trabajando en un lugar con información sensible e identificable, material médico, y solo entrevistaron a aquellos cuyos nombres envié, y a un representante de mi empleador, que sin que yo lo supiera, resultó que era una mujer a la que no le agradaba, pero afortunadamente me dio una crítica bastante buena. Por eso es tan importante ser siempre profesional en sus relaciones en el trabajo, incluso cuando personalmente no se molestan entre sí. A menudo haré lo mismo por ti. Tuve una experiencia similar. En un trabajo anterior, hicieron un chequeo de antecedentes para una posición delicada. La persona que hablaron de mí no era la mejor opción, pero resultó que le caía bien. Eso me enseñó a mantenerme siempre profesional, incluso con quienes no tengo buena relación. Nunca sabes cómo pueden afectar esas decisiones en tu carrera. Es un recordatorio de que las percepciones cuentan. Mientras tanto, a veces gasto $300 por semana para mantener su hábito WTF. ¿Basta? Además, ten en cuenta que los usuarios también utilizan a las personas. Tú. Él te está usando tal como usaría cualquier sustancia o el sistema. Es loco como a veces permitimos que otros nos usen. Recuerdo a un amigo que siempre pedía dinero prestado. Al principio lo hacía por necesidad, pero luego se volvió un hábito. Te das cuenta de que estás ayudando más de lo que deberías. Al final, dejé de prestarle porque entendí que no era solo sobre él, sino también sobre mí. Es importante reconocer esos límites. Podría resultar ser la mejor manera de resolverlo. Ahora los demás han tenido la oportunidad de escuchar toda la historia de una vez, en lugar de leerla línea por línea en alguna sala de chat de LOL y perder el control a mitad de camino. Es interesante cómo a veces es más efectivo presentar toda la información de una vez. Así evitamos malentendidos y reacciones apresuradas. Recuerdo cuando un amigo y yo discutimos un tema complicado en un grupo. Lo que empezó como un malentendido se convirtió en una conversación más clara y productiva. Al final, todos estaban de acuerdo. A veces, simplemente hay que dar un paso atrás y presentar las cosas de manera diferente. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.